QuickBooks Online. Informes de 2025. Resumen. Prepárese y un poco de café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con QuickBooks Online. 2025. Aquí estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de manejo de QuickBooks Online, buscando el resultado que hay en intuit.com en la URL, porque Intuit es el propietario de QuickBooks. Vamos a seguir adelante y elegir la versión de Estados Unidos del software, verificar que no somos un robot y seguir cerrando esa pestaña anterior ya que ya no es necesaria. Ahora estamos en el archivo de la empresa de muestra para los servicios de diseño y paisajismo de Craig, abriendo los principales informes de estados financieros de la forma en que lo hacemos. Cada vez que los informes están en el lado izquierdo, en la pestaña estándar debajo de los favoritos, haga clic con el botón derecho en ese balance para abrir el enlace en una nueva pestaña. Haga clic con el botón derecho en la P&L, la cuenta de pérdidas y ganancias, también conocida como estado de resultados. Haciendo lo mismo, vaya a esa pestaña del medio para configurar esta cosa, cerrando la hamburguesa para que tengamos algo de espacio para trabajar aquí. No puede funcionar cuando la mitad del pan de hamburguesa está en el plato. ¿Cómo se supone que debes comer? No tienes espacio para los codos. Vayamos de O10124, pestaña, 1230, 125, pestaña. Seleccionemos el menú desplegable y pongámoslo en años. Ejecútelo para actualizarlo. Años del 24 y 25 uno al lado del otro. Vamos a tabular hacia la derecha una vez más. Saca ese moño de la sala de trabajo para que tengamos más espacio. A. 10.124. Toque. 12. 3.125. Pestaña. Seleccionando el menú desplegable para verlo en años consecutivos. Para actualizar. Anotando que actualmente no hay nada en 2025 excepto eso. 7.398 por alguna razón, incluido no tener transacciones de presentación previas. ¿Por qué? Debido a que reiniciamos el navegador abierto en ventanas de incógnito, no llegaron cookies. Y le recomendamos que haga lo mismo también, para que podamos estar lo más cerca posible de la misma página. Vayamos a la primera pestaña una vez más. Y en presentaciones anteriores, hemos estado echando un vistazo a los ciclos dentro de los ciclos contables, recordando que podemos pensar en los ciclos en términos de tiempo, años, trimestres, meses, semanas, y en comparación con los formularios relacionados, los formularios de clientes, o el ciclo de entrada de efectivo, el ciclo de ventas, los formularios de proveedores, o básicamente, los ciclos de salida de efectivo, los ciclos de gastos, ciclo de pago, el ciclo de nómina. Y luego también pensamos en la idea de que necesitamos que esos cimientos subyacentes establezcan la infraestructura del sistema contable que también tiene que funcionar, y la mayoría de ellos están bajo el botón de engranaje, y los llamamos las listas. En general, el plan de cuentas es el principal. Los productos y servicios son secundarios. Así que ahora lo que queremos hacer es mirar el resultado final que estamos construyendo, que son los informes de los estados financieros, que acabamos de abrir, y los informes relacionados con ellos, que pueden ser abrumadores, porque QuickBooks enumera una gran cantidad de informes. Pero queremos mantenernos enfocados en términos de cuál es el enfoque principal de los informes, y para qué los estamos utilizando. Y luego, ¿cómo son útiles todos estos otros informes? ¿Para qué sirven? Y si mantenemos ese tipo de enfoque principal, entonces no es demasiado difícil entender lo que están haciendo los informes. Así que vamos a tener una idea de eso. Entonces, ¿cuál es nuestro principal objetivo para el proceso de contabilidad? Queremos construir los principales informes de los estados financieros, que son básicamente el balance general, el estado de resultados. También se puede decir el estado de flujos de efectivo, pero ese informe es un poco diferente, porque básicamente lo construimos después, en esencia, si estuviéramos pensando en el orden de las operaciones, construyendo el balance general y el estado de resultados. ¿Por qué estamos haciendo eso? Bueno, en los Estados Unidos necesitamos esa información, al menos para la preparación de impuestos sobre la renta si eres una pequeña empresa, para un anexo C, que es básicamente el estado de resultados. Sin embargo, no solo quieres el estado de resultados, porque si no tienes el balance general, entonces estás perdiendo el sistema de contabilidad por partida doble. Por lo tanto, hay muchas pequeñas empresas en los Estados Unidos que básicamente están compilando un estado de resultados para su preparación de impuestos. Está bien, eso es genial, pero no tendría ningún nivel de confianza sobre la exactitud de su estado de resultados y, por lo tanto, son más responsables o están sujetos a los caprichos de un auditor y al caso de una auditoría del IRS, porque no están utilizando el sistema de contabilidad de doble entrada, porque el sistema de contabilidad de doble entrada incluye el balance general. Entonces, al usar QuickBooks, incluso para una pequeña empresa que solo necesita un estado de resultados, el nivel de precisión ha aumentado enormemente, lo que nos protege en caso de una auditoría para la preparación de impuestos sobre la renta. Ahora, si su negocio es más grande, es posible que deba incluir el balance general.
Los informes que está creando, como una declaración de impuestos corporativos o una declaración de impuestos de tipo sociedad. También es posible que tenga necesidades de informes externos. Posiblemente necesite los estados financieros para dárselos a los inversores externos, por ejemplo, y puede que los necesite para el banco con el fin de obtener un préstamo. Y por supuesto, los necesitamos para fines internos, para nuestros propios procesos de toma de decisiones. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de construir estos estados financieros, balance general y estado de resultados. Entonces, ¿dónde entran en juego todos los demás informes? Porque si voy a esta primera pestaña y entro en el botón de informes de aquí, cerrando la hamburguesa, vemos que hay un montón de otros informes. ¿Qué están haciendo todo esto? ¿Cómo encaja eso en nuestra meta y objetivo general? Por lo tanto, tenga en cuenta que podemos pensar en todos estos otros informes, en su mayor parte, como si fueran generalmente más información sobre una o varias partidas en el balance general o en el estado de resultados. Así que puedes pensar en el balance general del estado de resultados como la lista del plan de cuentas o los capítulos principales. Y si desea profundizar en más detalles sobre la historia de fondo de cualquiera de esas cuentas en particular, es posible que pueda hacerlo con otros informes. ¿Cuál es el otro informe principal con el que haríamos eso? Bueno, profundizaríamos en los datos. Entonces, si profundizo en los datos de la cuenta corriente, como lo hemos estado haciendo, llegamos a lo que podríamos llamar en el mundo de la contabilidad, en el mundo de los libros de texto, una especie de libro mayor, un tipo de cuenta de GL para esta cuenta en particular, desglosando la información que la construyó por fecha. En la terminología de QuickBooks, a eso lo llamamos informe de transacciones. Así que ese va a ser uno de los principales informes a los que podemos acceder fácilmente dentro del sistema QuickBooks. Y lo pensamos como la construcción directa de los estados financieros. En otras palabras, si pensáramos en construir los estados financieros, pensamos en las entradas de diario que se construyen en QuickBooks mediante los formularios de entrada de datos que crean débitos y créditos que luego construyen lo que llamaríamos una cuenta de contabilidad general, que básicamente sería este tipo de hoja de trabajo para todas las cuentas, que luego compilaríamos en el mundo de los libros de texto, un balance de prueba antes de tomar ese balance de prueba y crear los estados financieros, que es lo que estamos viendo aquí. Muy bien, pero luego tenemos un montón de otros tipos de informes que van a tener necesidades más allá, posiblemente solo la información detallada por fecha. Y los principales ejemplos de eso, por ejemplo, son las cuentas de tipo de vengo, como las cuentas por cobrar, donde el detalle de las cuentas por cobrar por fecha no es solo lo que necesitamos, lo necesitamos por cliente. Necesitamos saber quién nos debe el dinero, por ejemplo. Y así va a ser y vamos a tener otro informe que desglosa la misma información, pero la da básicamente por cliente. Para el inventario, vamos a necesitar más información, no solo por la fecha de la transacción, sino por el libro auxiliar de unidades de inventario para la transacción, para las plantas y equipos de la propiedad. No solo necesito saber la fecha de la propiedad, la planta y el equipo. Necesito un libro auxiliar que desglose todos los tipos de propiedad, el equipo de plantación, el valor contable, la depreciación acumulada, las cuentas por pagar. Voy a necesitar no solo el detalle de las fechas, sino también a quién le debemos el dinero. Ahora recuerde, todos estos otros informes que le brindan más detalles se volverán cada vez más necesarios a medida que su proceso contable se vuelva más complejo. En otras palabras, si tienes ese sistema de contabilidad fácil, Google te paga porque eres un YouTuber o algo así. Entonces, lo cual es genial, porque entonces es realmente fácil. Realmente no necesitas todos estos otros informes. No estoy haciendo un seguimiento de las cuentas por cobrar. Es posible que ni siquiera tenga tantas propiedades, plantas y equipos, aunque probablemente al menos tenga una computadora o algo así, ¿verdad? Y entonces no tengo ninguna cuenta por pagar, porque simplemente voy a pagarlas a medida que venzan, y así sucesivamente. No tengo ningún inventario, porque solo hago cosas y luego me pagan por ello, ¿verdad? Eso es bastante agradable y simple. Pero si estamos en una situación en la que, por supuesto, tenemos que cobrar las cuentas por cobrar, eso agregará otro detalle sobre las necesidades de informes y así sucesivamente. Así es como queremos pensarlo. Estados financieros, balance general, estado de resultados. No se trata solo de informes. Esos son los estados financieros. Es por eso que están en los favoritos. Y recuerda, si alguien dice que el balance general y el estado de resultados no son sus informes favoritos, sus finanzas favoritas, entonces está equivocado, ¿verdad? Que ni siquiera lo escuchen. ¿Cómo no van a hacerlo? Ese es el resumen de todo, ¿verdad? Eso tiene que ser. Ese es el resultado final. Esos siempre van a ser parte de los informes favoritos. Ya sabes,
Todos los demás informes van a ser, subpestañas, ya sabes, más detalles, contándote más historias sobre esa historia subyacente, ¿verdad? Es como en las películas, donde tienen el universo temático central, y luego cuentan todas estas otras historias sobre el universo temático central, como en el universo Marvel o algo así. Y luego tienes algunas historias en las que no se relacionan con el universo central en absoluto. De hecho, rompen todas las reglas. O, como en Star Wars, dices, ¿qué? ¿Qué es esta cosa de aquí? No se relaciona con toda la historia. Es estúpido. Lo cortó. Tú hiciste algo que es como un cáncer. Lo que se adjunta a él no tiene nada que ver con él. ¿Verdad? Eso sería como tener un informe que no tiene nada que ver con los estados financieros. Es inútil. Es peor que inútil. Es simplemente, está bien. ¿Entiendes el punto? Muy bien. Vayamos a la primera pestaña de aquí. Y vamos a repasar algunos de estos informes, dando una visión general de ellos, y luego los abordaremos según sea necesario a medida que avanzamos en nuestros problemas de práctica. Entonces, dentro de los informes, tenemos los informes estándar, tenemos los informes personalizados, por lo que podemos agregarles los informes personalizados. Hablaremos más sobre eso en futuras presentaciones. Podríamos tener otro curso o sección que se sumergiera en los informes personalizados, pero la idea general sería, si vamos al balance, recordarás que tenemos algo de personalización arriba, que hemos aprovechado viéndolo en términos de años. Aquí, observe que lo dividimos de un informe de una columna a un informe de 2 columnas, por lo que puede crear muchos informes diferentes simplemente usando algunas de estas características para desglosar el informe. Así que tenemos los años, tenemos los días que podemos desglosar. Podemos ver el periodo actual en comparación con el periodo anterior usando estas técnicas. Echaremos un vistazo a más de estas técnicas en breve, pero quiero señalarlas ahora, porque algunos de los informes que QuickBooks coloca en su área de informes principales también se pueden crear utilizando estas características de los informes principales de estados financieros, balance general y estado de resultados. Por lo tanto, cada vez que se ve un balance general comparativo o un estado de resultados comparativo, por lo general se pueden construir a partir de un estado financiero básico, un balance general, un estado de resultados, lo cual vale la pena aprender a hacer, porque si se puede hacer a partir del informe estándar principal, entonces se tiene mucha más flexibilidad sobre el número de informes que se pueden hacer y cómo se construyen. Una vez que realice este tipo de ajuste, podríamos guardar el informe y personalizarlo para que no tenga que hacer esto cada vez. Ahora lo hago cada vez con este informe en particular porque no quiero, ya sabes, que la gente se confunda sobre lo que memoricé o no. Pero si tuviera que hacer esto cada vez con este tipo de comparación, puede personalizar este informe y guardarlo para que pueda ir directamente a sus informes personalizados y extraerlo desde allí, en lugar de volver a personalizarlo cada vez. Muy bien. Volvamos a la primera pestaña. Tenemos los informes de administración. Ahora, los informes de gestión. Estos son informes que están tratando de darnos un poco más de una sensación profesional, que son excelentes para, digamos, los tenedores de libros que quieren dar un paquete, digamos, a fin de mes, fin de trimestre, fin de año, a sus clientes. Y en lugar de simplemente imprimir los informes y darlos en un archivo PDF o algo así, puedes juntarlos en un pequeño paquete de informes que tendrá, ya sabes, una carta de presentación y algunos detalles y así sucesivamente. Así que estos son geniales. No son muy flexibles. Así que dicen, si vas a darle esta información a otra persona, como un cliente, recuerda que el paquete que se la das a alguien es gran parte del valor que estás proporcionando, porque quieres darle confianza. Entonces, si se lo das y es un poco descuidado, entonces es posible que disminuya su percepción de tu nivel de competencia. Así que claramente, solo la presentación de los informes, en particular, cuando estás tratando con personas que no están en el mundo de la contabilidad, que la mayoría de la gente no está, por eso estás aquí, entonces quieres que se vea bien. Y esta es una forma en que puedes subir de nivel para que se vea mejor. Ahora todavía es algo limitado. Si desea subir aún más el nivel y tener más personalización, puede exportarlo a Excel, por ejemplo, donde tiene mucha flexibilidad, y luego compilarlo con Word, de modo que luego pueda compilar sus informes personalizados, y luego obtiene una amplia gama de fuentes y diferentes herramientas de formato que puede usar, y así sucesivamente. Pero, por supuesto, eso lleva más tiempo, así que vamos, hablamos. Creo que tenemos otro curso o sección posiblemente sobre estos también, si quieren tocar eso.
pero también lo analizaremos un poco más cuando entremos en algunos de nuestros futuros prensa. Limitaciones, por ahora, repasemos las principales categorías de informes, teniendo en cuenta tratar de pensar en cómo se relacionan con los estados financieros. Entonces, debajo de los favoritos, tenemos el balance general y el estado de resultados. Puede ver que están marcados como favoritos con este botón de estrella. Entonces, si vas aquí y le das a la estrella en este, por ejemplo, ¿lo va a llevar a los favoritos? Auge. Entonces, ¿y lo hizo? ¿Tirar de él hacia arriba? Ahí está, sí. Pero me quedaré con eso por ahora. Me lo quitaré. También tenemos el botón de aquí, personalizar o agregar a los informes de gestión. Así es como podemos añadirlos a estos informes de gestión. También puede haciendo clic en él y haciendo clic derecho sobre él, como hemos estado haciendo, abrir el enlace en una nueva pestaña, abrir en una nueva ventana. Así que en lugar de hacer clic en él aquí y abrirlo en la pestaña actual en la que nos encontramos, es bastante útil, como hemos visto, abrirlo en una nueva pestaña o en una nueva ventana para poder moverlo. Una vez más, el balance general y las pérdidas y ganancias probablemente estarán en tus favoritos, o podrías tener una variante de ellos, que es un balance general y un estado de resultados personalizados, que, posiblemente tenga un poco de formato que creas que es personalizado es mejor. Muy bien. Visión general del negocio. Así que tenemos el registro de auditoría. Así que este es un tipo de auditoría, un tipo de informe de auditoría que nos va a dar más, ya sabes, información o detalles. Así que estos son los usuarios. Cerraré la hamburguesa del mes y todos los eventos. Así que esto podría ser bastante útil. Por supuesto, si tienes varias personas que están trabajando en un sistema, si tienes varias personas en un sistema en QuickBooks, a veces quieres limitar los roles que tiene cada uno, porque eso va a ser parte de los controles internos. Y luego podrían, ya saben, hacer algunas auditorías y verificar quién hizo qué en los informes aquí. Entonces, si estropean algo, ya sabes, puedes encontrarlo. Por ejemplo, publicaste algo en el periodo anterior. Así que ahí está ese. Tenemos el balance. Así que este es, por supuesto, el balance estándar. Tenemos el informe comparativo de balance. Nótese que este es uno de los informes que podemos construir nosotros mismos, básicamente a partir de un balance general. Y pueden ver que tiene esta comparación. En esencia, lo que hemos hecho, hablaremos sobre cómo construir este tipo de informes más adelante, pero tenga en cuenta que QuickBooks los puso aquí, para que estén dentro, como los valores predeterminados, pero eso hace que parezca que hay muchos más informes de los que realmente hay. ¿Sabes? La otra opción, como lo que podría haber hecho QuickBooks, es simplemente eliminar todos los informes que se podrían construir a partir de los informes básicos, lo que haría que fuera un poco menos abrumador tener el número de informes aquí, pero luego no tendría esos buenos informes básicos que se usan todo el tiempo, que se construyen a partir de los principales financieros, por lo que se comprometieron, y pusieron algunos de estos informes comparativos aquí. Pero te recomendaría que aprendas a hacer un informe comparativo para que puedas personalizar el tuyo propio para que tengas el informe de detalle del balance, que, de nuevo, es otra variante, por supuesto, del informe del balance general, dándonos más detalles. Así que ahora eso nos da el desglose real de la actividad en cada cuenta. Lo más probable es que no sea el informe que vas a usar todo el tiempo, porque, la mayoría de las veces, creo que la gente usará el balance general estándar, y luego llegará a ese detalle profundizando en los informes de transacciones, que son como el resumen del balance general. Voy a abrir ese. Ahora, este es posiblemente, no pensaría en él como si se usara tanto internamente, pero podría ser un gran informe externo que uses. ¿Por qué? Porque ahora esto es más sencillo. Entonces, cuando le das los informes a otra persona, y estás tratando de no abrumarlos, comienzas con algo fácil. Esto desglosa todas las cuentas por categoría o tipo de cuenta, de lo que hablaremos más adelante. Y luego, una vez que los hayas involucrado, y te hagan preguntas, con suerte, entonces podrías traer los informes más detallados, y esa es la forma en que recomendaría presentar los informes, ¿verdad? Se ve bonito y limpio, breve resumen. Y luego, cuando empiezan a hacer preguntas, dices, está bien. Ahora entremos en el meollo de la cuestión y entremos en el balance general estándar de aquí, para que podamos desglosar todas las cuentas y profundizar en ellas. Está bien. Y luego tenemos el estado de flujos de efectivo. Ahora, el estado de flujos de efectivo es técnicamente uno de los principales informes de estados financieros. El estado de resultados del balance general, el estado de flujos de efectivo también podría tener un informe de capital. Pero el estado de los flujos de efectivo, si se construyeran ellos, y tenemos todo un curso de contabilidad sobre la construcción de un estado de flujos de efectivo. Es un gran ejercicio.
Si puedes hacer un estado de flujos de efectivo usando un método indirecto y un método directo, entonces esa es una buena prueba de que realmente entiendes la contabilidad por partida doble, pero el proceso ocurre después. Usted crea el balance y la cuenta de resultados. ¿Por qué? Porque normalmente, hacemos el balance general y el estado de resultados utilizando la contabilidad de devengo, lo que significa que nos hemos desviado de un sistema basado en efectivo, porque es más preciso que un sistema basado en efectivo para fines de rendimiento, porque los sistemas basados en efectivo se pueden manipular simplemente maniobrando cuándo pagas las cosas y cuándo recibes efectivo. Pero también nos gustaría tener un sistema de flujo de caja, porque el efectivo es el alma de la empresa. Por lo tanto, podemos obtener lo mejor de ambos mundos tomando lo que hemos creado y construyendo un estado de flujo de efectivo, eliminando, en esencia, los componentes de devengo. Así que podríamos hablar más de eso en futuras presentaciones, pero esa va a ser esa. Tenemos la instantánea del negocio, que le dará información general. Tenemos las pérdidas y ganancias, que es por supuesto, el estado de resultados con él. Obtenemos las ganancias y pérdidas por cliente. Así que este es otro informe que básicamente puedes crear tú mismo. Y notarás que en este menú desplegable, tenemos los totales. Lo hemos ido cambiando a años. También puedes cambiarlo por cliente, y eso te dará estas columnas que desglosarán esta información por cliente. Así que podría ser un informe útil, un poco más inusual. Puede usarlo como un sistema de costos de trabajo, por ejemplo, ganancias y pérdidas por mes, algo similar. Lo hemos estado analizando por año. Puede crearlo usted mismo. Ganancias y pérdidas por grupos de etiquetas. Las etiquetas son cosas especiales que puede usar para luego recrear informes, básicamente informes de ingresos, estado de cuenta, rendimiento, ganancias, pérdidas y pérdidas que dividen las columnas, tal como vimos con los años y por cliente, pero ahora por etiqueta. Por ejemplo, si etiquetó todos los elementos del representante de ventas que podrían ser útiles, de manera similar a otras herramientas como el seguimiento de clases y el seguimiento de ubicación, el cual tenemos todo el curso en las secciones de comparación de pérdidas y ganancias, otro informe comparativo que puedes hacer tú mismo en base a las pérdidas y ganancias, del cual hablaremos de cómo hacer más adelante, detalles de pérdidas y ganancias. Así que esto nos va a dar algo similar al detalle del balance, pero no creo que lo uses tanto, porque la mayoría de la gente simplemente va a las ganancias y pérdidas y profundiza en el detalle de la transacción. Las ganancias y pérdidas, el porcentaje de los ingresos. Esto sería como un tipo de informe de análisis vertical, un tipo de cálculo muy común, pero también algo que podemos crear a partir de una cuenta de pérdidas y ganancias estándar. Y hablaremos de cómo hacerlo más adelante. Estos porcentajes se obtienen en el lado derecho. Y luego tenemos la comparación de pérdidas y ganancias del año hasta la fecha en comparación con el periodo anterior del mismo periodo de tiempo, que, nuevamente, puede construir usted mismo un informe trimestral central y un resumen de pérdidas y ganancias. Una vez más, básicamente puedes crear eso a partir de una pérdida de ganancias normal que te debe dinero. Muy bien, ¿qué sería esta categoría que te daría más información sobre quién te debe? Balance general, generalmente cuentas por cobrar. Entonces, si tiene cuentas por cobrar, eso significa su factura. Primero haces el trabajo, facturas al cliente, por lo tanto, tienes que hacer un seguimiento de las cuentas por cobrar. ¿Dónde suele ir para realizar un seguimiento de las cuentas por cobrar? Normalmente dices, vamos a hacer clic con el botón derecho y duplicar la pestaña. Normalmente entras en el departamento de ventas, que es básicamente tu centro de atención al cliente. Y aquí están todos tus clientes a los que puedes hacer un seguimiento de la cuenta de los clientes, y puedes hacer un seguimiento de las facturas. Pero también tenemos informes basados en esa información, que es el clásico sistema de doble entrada. Podríamos llamarlos informes de contabilidad auxiliar en libro y en un libro de texto. Entonces, el resumen de antigüedad de las cuentas por cobrar, si lo abro, este es el que se va a usar con más frecuencia, por lo general. Y se puede ver aquí que está desglosando las cuentas por cobrar según la antigüedad que tengan. ¿Por qué es el que se usa con más frecuencia? Porque esta es una que podríamos utilizar para calcular o estimar cuánto de las cuentas por cobrar no vamos a poder cobrar. En otras palabras, cuanto más tiempo alguien no nos haya pagado, la factura vencida esté, más probable es que esa persona sea un moroso y no nos pague en el futuro. Y eso significa que podríamos hacer una estimación asumiendo que eso no se va a pagar, y podríamos usar un método de provisión para las cuentas por cobrar para informar las cuentas por cobrar adecuadas. Notar. Puede volver a encontrar esta información internamente, como aquí, para mirar y ordenar los datos vencidos para tratar de recopilarlos. Así que es por eso que un libro de contabilidad secundario estándar, no usamos tanto en la práctica, porque lo hacemos aquí.
Pero todavía necesitamos ese informe sobre el envejecimiento. Tenemos las cuentas por cobrar, los detalles de antigüedad, el informe similar, el informe de cobros. Entonces, si abrimos ese, obviamente estamos tratando de cobrar en las cuentas por cobrar. Así que esto nos ha dado a todos nuestros clientes y las facturas pendientes para esos clientes. Cerremos ese tipo de informe de libro auxiliar, resumen de saldo del cliente y detalle del saldo del cliente. Vayamos al detalle. Este es el tipo de informe estándar del libro auxiliar, que nos va a dar, cerrando la hamburguesa, todos nuestros clientes que tienen saldos pendientes, las facturas que están pendientes, y el total, si tengo las fechas correctas, el total debe vincularse a lo que está en el balance, 5.281. 52. El balance general es 5.281. 52. Tenga en cuenta que QuickBooks nos obligará a tener estas dos cosas en equilibrio al hacernos registrar a un cliente cada vez que contabilizamos algo en las cuentas por cobrar. Así que eso es genial. Y ahí está ese. Pero no lo usamos tanto porque podemos obtener esta información generalmente internamente, aquí mismo. Es por eso que no vamos allí. Posiblemente tanto como se podría pensar. Lista de facturas. Por lo tanto, las facturas son los elementos que aumentan los pagos de cuentas por cobrar, facturas y recibos. Así que esto nos va a dar más detalles, posiblemente no solo sobre las facturas pendientes, sino también sobre las facturas y los recibos de pago, que es la disminución de las cuentas por cobrar, las facturas abiertas, que nuevamente, son las que deberían estar creando el saldo actual en las cuentas por cobrar porque aún no se han pagado. Una lista de declaraciones, por lo que tenemos una lista de las declaraciones. Recuerde que los estados de cuentas son las cosas que estamos enviando a los clientes, por lo que no hay ninguno aquí, pero si una factura está pendiente, entonces podríamos volver a enviar la factura para recordárselo al cliente. Pero, ¿qué pasa si tienen dos facturas pendientes? Ahí es cuando podríamos hacer las declaraciones que combinan las facturas. Tenemos la lista de términos. Estos van a ser los términos en términos de 30 netos y así sucesivamente que ponemos en las facturas. Posiblemente no usemos tanto esta lista. Estos son solo los elementos que estarían en la factura cuando construimos la factura. Generalmente cargos no facturados. Así que estas serían cosas como, introducimos el tiempo en el sistema que es tiempo facturable, es decir, tiempo facturable. O introducimos gastos que hacemos facturables, lo que significa que vamos a incluirlos en la factura, construyendo nuestra factura en función de ellos. Y esto nos da una lista de esos elementos que hemos dicho, oye, mira, necesitamos crear una factura basada en este gasto que ingresamos, en esencia. Por lo tanto, tenemos que incluirlos en una factura para poder facturarlos al cliente. Así que el tiempo no facturado para que esos sean los cargos. Los cargos no facturados serían como los gastos facturables. El tiempo no facturado sería como si tuviéramos tiempo facturable. Si estás en un bufete de contadores públicos o en un bufete de abogados, la gente trabaja, y luego aún no hemos hecho una factura por el tiempo facturable de las ventas y los clientes. Entonces, ¿qué nos daría detallar esta sección, por lo general, sobre la cuenta de resultados de los ingresos, verdad? Así que tenemos la partida de ingresos. Así que recuerde, la idea general sobre los ingresos en el estado de resultados es que queremos tener un resumen de los ingresos, no desglosar los ingresos. Hay casi demasiadas cuentas de ingresos en este cliente en particular, ¿verdad? Aunque eso podría ser más común en algunos negocios, como aquí en el negocio de la construcción. Pero, por lo general, queremos resúmenes de las cuentas de ingresos en las pérdidas y ganancias, no tratar de desglosar las cuentas de ingresos por, digamos, cliente, porque no quiero tener un montón de cuentas de ingresos por quién nos dio el dinero, por quién hicimos ventas y por qué, porque sería un estado de resultados largo. Eso sería feo número 1 y número 2, porque debería poder hacer un informe de libro auxiliar por cliente, si usara el formulario adecuado y completara los formularios adecuados de los clientes, que son facturas y recibos de ventas en lugar de formularios de depósito. Eso no está bien. Tampoco quiero tener demasiadas cuentas de ingresos por artículos que vendemos. No voy a tener una cuenta de ingresos separada por todo lo que vendemos, artículo de servicio o artículo de inventario, porque, nuevamente, eso sería demasiado largo, demasiado tedioso. Número 1 y número 2. Con suerte puedo crear un libro auxiliar, desglosando la información por artículo. Ahora bien, hay excepciones a eso, porque, de nuevo, si eres un trabajador autónomo y solo estás construyendo tus estados financieros en función de quién te pagó, como Google me pagó, o esta plataforma me pagó, entonces voy a hacerlo con un formulario de depósito,
y podría hacer que mi cuenta de ingresos se llame ingresos de Google AdSense, que es básicamente el cliente que nos pagó, ¿verdad? Pero, de nuevo, si estás haciendo un sistema de contabilidad de servicio completo, entonces generalmente no quieres hacer eso. Esa es la idea. Entonces, por aquí, tenemos las ventas por detalle del tipo de cliente. De esta forma podríamos desglosar las ventas por el tipo de cliente, estimación del avance de la facturación, resumen por cliente. Ahora, la facturación progresiva es algo que generalmente se encuentra en un tipo de área especializada donde podrías tener, como sistemas de trabajo a largo plazo donde te pagan, ya sabes, en facturas parciales. Así que no voy a entrar en eso en detalle. La lista de contactos del cliente. Ahora, esto sería solo una lista de nuestros clientes que nos dan la información, como su número de teléfono, etc., que normalmente también podemos encontrar internamente aquí en la pestaña de ventas para clientes. Podemos encontrar a cualquier cliente en particular e ingresar a su información para encontrar su número de teléfono y demás. Pero si queremos dar un informe sobre eso, podemos hacer una lista de clientes. Tenemos un resumen de ingresos por cliente. Muy bien, aquí es donde entramos en materia. Tenemos la cuenta de ingresos por cliente, así que vamos a verlo. Así que ahora voy a cerrar esto. Hagamos esto para 2024. Digamos, 10.124, 1.230, 124. Ejecútelo. Así que ahora tenemos los ingresos por cliente, la lista de clientes, el ingreso total, y luego tenemos los gastos que se aplican a un cliente en particular, que podría ser como el costo de los bienes vendidos, pero eso es 10.280. Y si miro el estado de resultados que tenemos aquí, 10.200 notan que es un poco diferente. ¿Por qué? Porque es posible registrar algo en una cuenta de ingresos sin asignar un cliente, lo que significa que su libro auxiliar va a estar desactivado en ese caso, como sería el caso si tuviéramos el escenario de trabajo por encargo, registrando cosas con formularios de depósito que no tienen un campo de cliente, pero tenemos ese detalle, venta por clientes, resumen de la venta por cliente. ¿Qué es esto? Es el ingreso, la venta por resumen del cliente. Un informe similar aquí. Echemos un vistazo a eso. Vamos a ir de un 10.124.12, 3.124, digamos, ejecutarlo. Así que ahora esto no nos da los gastos. Es solo el lado de las ventas, que, de nuevo, es 10.00280. Así que estos dos informes son un poco diferentes, porque este tiene el componente de gastos. Si tuvo algunos gastos que se aplican a un cliente en particular, como, por ejemplo, posiblemente el costo de los bienes vendidos, venta por detalle del cliente, similar a aquí, pero teniendo detalle del depósito. Ahora bien, uno pensaría que esto podría no estar en el lado de los ingresos, pero los depósitos, uno pensaría que en última instancia provienen del ciclo de ventas, por lo general. Así que uno pensaría que encaja en el área de ventas, en ese sentido, las estimaciones por cliente. Recuerde que las estimaciones solo están ahí en ciertos tipos de industrias donde en realidad no registran nada, no hay ajustes en los estados financieros para ellos, pero aún así los rastreamos, porque es posible que queramos convertir la estimación en una factura real si se aceptan. Por lo tanto, detalle de la valoración del inventario. Recordando que el inventario podría ser algo que no esperaríamos aquí. Es una especie de elemento de balance. Pero el inventario está en el ciclo de ventas cuando vendemos el inventario. Así que es más o menos, como que lo pusieron aquí. Y a menudo, cuando encuentro los informes de inventario, simplemente los escribo aquí. Pero puedes ver esto como un detalle sobre el inventario, que sería el costo de los bienes vendidos, en el estado de resultados y en el lado del balance general, que sería la cuenta de inventario aquí, porque el inventario sube cuando lo compramos y baja cuando lo vendemos. Entonces tenemos la lista de productos y servicios. Estas son las cosas que realmente vendemos. Normalmente, lo encontrarías entrando en la pestaña de ventas, productos y servicios. Pero si queremos una lista que luego podamos dar y proporcionar a alguien, podemos generar un informe con ella. Ventas por producto, resumen de servicios. Abramos este. Por lo tanto, este es el otro informe importante del libro mayor secundario que querríamos sobre las ventas. Quiero desglosar las ventas por a quién se lo vendimos y qué vendimos. Entonces, 10.124, 12, 3.124, esto lo está rompiendo por lo que vendimos, ¿verdad? Así que esto es todas las cosas que vendimos, y los artículos de servicio que vendimos. Sale a 10.280, que debería estar relacionado con lo que está en el estado de resultados. Sobre los ingresos de aquí, 10.200, no es exacto. ¿Por qué? Porque es posible registrar algo en una cuenta de ingresos sin agregar un artículo, como sería el caso en un escenario de trabajo por encargo,
donde tenemos formularios de depósito que no tienen elementos dentro de ellos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la venta por detalles del producto. Lista de métodos de pago similares. Así que tenemos las listas de métodos de pago. ¿Cómo están? ¿Sabes cuál? ¿Sabes cómo nos van a pagar? ¿Qué pondríamos en el formulario? Hoja de trabajo de inventario físico. Por lo tanto, se podría pensar que esto sería respaldar la cuenta de balance general del inventario. Pero el inventario es parte del ciclo de ventas. Es por eso que encaja en el área de ventas y clientes aquí. Y eso puede ayudarlo a contar el inventario, a vincularlo a la cantidad física que está en QuickBooks, las actividades de tiempo por detalle del cliente. Por lo tanto, tenemos la lista de transacciones de actividades de tiempo por cliente. Así que podemos tener una lista de transacciones, la lista de transacciones que son la actividad desglosada por cliente. Lista de transacciones por etiquetas. Recuerda que en las etiquetas está esa cosa especial que podríamos añadir para darnos otra herramienta de clasificación, como podemos ver aquí en nuestros informes. Siguiente categoría: lo que debe. ¿Cuáles son los principales informes de lo que debe? Cerremos con el balance general del pasivo. Las cuentas por pagar. Ahora tenga en cuenta que solo tendría cuentas por pagar si, a medida que vencen las facturas, no las está pagando con una transferencia electrónica o posiblemente incluso con una tarjeta de crédito, sino que las está poniendo en los libros como una factura, aumentando las cuentas por pagar que se pagarán y clasificarán y luego se pagarán en una fecha posterior. Si ese es el caso, entonces vamos a usar esta área. Muchas pequeñas empresas no usan esta área porque básicamente pagan las facturas a medida que vencen. Las empresas más grandes van a utilizar más esta área porque tienen facturas más grandes y más de ellas típicamente, lo que significa que pagarlas un poco más tarde tiene un impacto significativo en el flujo de caja, así como en el valor del dinero, los impactos de la inflación y los ahorros, por lo que las cuentas por pagar, el envejecimiento, el resumen, este es el informe estándar. Similar al envejecimiento de las cuentas por cobrar, básicamente, desglosar los montos que se deben en la publicación, qué tan atrasados están ahora. La mayor parte de esta información, nuevamente, se hará internamente, por lo que vamos a ir a la pestaña Gastos o Proveedor y a nuestros proveedores o a nuestras facturas, clasificando las facturas. Por lo tanto, incluso si tenemos cuentas por pagar, es probable que vaya aquí más que los informes. Pero es posible que proporcionemos los informes con fines de informes externos o para fines de informes internos. A medida que lo discutimos, la cuenta por pagar, los detalles de la antigüedad, las facturas similares y los pagos aplicados. Entonces eso nos va a dar más detalles. Porque las facturas aumentan las cuentas por pagar, los pagos aplicados son los pagos que hicimos. ¿Cuáles son las disminuciones? Lista de pago de facturas. Tenemos los 9090. Ahora, los 9090 son específicos de los Estados Unidos para los impuestos sobre la renta, y si tenemos un empleado, estamos obligados a hacer retenciones. Si no tenemos un empleado, el IRS todavía quiere que digamos, oye, me gustaría que delataras a quién le diste el dinero, porque necesito perseguirlos para obtener los ingresos. Ahora, ¿a quién tenemos que delatar? Bueno, el IRS no se preocupa por las grandes empresas, por lo general. Así que en realidad no están preocupados por las corporaciones. ¿Por qué? Porque ya tienen sus ganchos en las corporaciones. Edison no va a tratar de evadir impuestos. ¿Qué van a hacer? Van a tratar de coludirse con el gobierno, ¿verdad? No están tratando de librarse de los impuestos. Están tratando de nivelar la cantidad de leyes y regulaciones para disminuir la competencia a través de la colusión con el gobierno, ¿verdad? Así que al gobierno no le preocupa que no paguen tanto sus impuestos. Están preocupados por los pequeños, los contratistas que podrían pasar desapercibidos. Entonces, si no están incorporados, y les pagas más de una cierta cantidad de dólares bastante baja, por lo general, el IRS quiere el 1099, así que se aseguran de que pueden conseguir a ese pequeño, todo bien, y luego tenemos el saldo del contratista 1099, un resumen. Tienes las facturas sin pagar. Entonces, estas son obviamente las cosas que deben construir las cuentas por pagar, porque ha ingresado las facturas pero aún no las ha pagado. Tiene el resumen del saldo del proveedor. Este es el clásico informe del libro auxiliar, que desglosará a quién le debemos dinero por proveedor, que, nuevamente, normalmente se rastrearía internamente en el centro de atención al cliente. Saldo del proveedor, detalle, similar. Muy bien, echemos un vistazo a los gastos y a los proveedores. ¿Sobre qué nos darían estos informes más detalles sobre las finanzas? Generalmente el estado de resultados de los gastos, así que nos fijamos en el lado de los ingresos. Ahora estamos en el lado de los gastos. Tenemos un escenario similar en los gastos. Categorizamos los gastos por lo que pagamos.
En otras palabras, normalmente no pongo al proveedor en mi formulario de gastos, en el estado de resultados. Si pagué a un contratista, digo que pagué los gastos del contratista. No digo que le pagué a Jane Smith y Joe Doe o lo que sea por aquí. Si quiero obtener más información, puedo ejecutar informes que posiblemente nos den más información sobre a quién pagamos. Cuando pago la factura del teléfono, no digo que pagué los gastos de Verizon en el estado de resultados. Digo que pagué la cuenta del teléfono. Ahora, si tuviera varias facturas telefónicas, tuve que pagarle a Verizon, Apple, no sé el AT&T, ya sabes, luego tendría que rastrearlos por proveedor. Y recuerde que no siempre tiene que agregar el proveedor para registrar algo en las cuentas por pagar, incluso si usa las fuentes bancarias. Y muchas personas olvidan que deben agregar al proveedor para darles ese nivel adicional de informes para que puedan generar otros informes aquí, rastreando la información por proveedor si así lo desean. Así que tenemos el informe de detalle de verificación. Así que es dinero que sale. Por lo tanto, se podría pensar que se trata de una cuenta de balance, pero el dinero que sale suele ser para la compra de bienes y servicios, gastos, en última instancia. Y por lo tanto se podría pensar que encajaría aquí. Ahora, recuerde, cualquier cosa que tenga que ver con una cuenta de cheques puede construirse a sí mismo, en esencia, yendo al balance general, yendo a la cuenta de cheques, y luego puede ordenar la cuenta de cheques o filtrarla. Vamos a cambiar al modo moderno en la parte superior, y luego puedo filtrar la cuenta corriente, y puedo filtrarla por tipo de transacción, posiblemente ayudándome a encontrar los aumentos y disminuciones de la cuenta corriente. Pero es posible que pueda obtener un informe resumido aquí para eso también, detalles de la transacción 1099. De nuevo, tienes esos informes 1099 con los que tienes que lidiar. Si estás en los Estados Unidos, compra por servicio de producto, detalle. Así que ahora podemos desglosar las compras por los productos y servicios, recordando que normalmente se trata de inventario, porque los productos que vamos a poner en juego son artículos de nuestro inventario. Si no está comprando inventario, es posible que no lo necesite. Es posible que este informe no sea tan útil. Abrir orden de compra. Detalla que una orden de compra es una solicitud de inventario, y ten en cuenta que muchas empresas no tienen órdenes de compra porque o bien, no tienen inventario, o dos, tienen que pagar por el inventario cuando lo solicitan, de forma similar a cuando compramos algo en Amazon, y por lo tanto, no tienen una orden de compra. Es solo cuando puedes solicitar el inventario sin pagar por él, te lo envían sin que pagues por él, y luego tú pagas por él, en cuyo caso tendrías que hacer un seguimiento de la orden de compra. Y esa sería esta lista de órdenes de compra de información. Tenemos la lista de transacciones por proveedor, así que ahora podemos echar un vistazo a las transacciones desglosadas por a quién pagamos. Entonces, en el estado de resultados, tenemos el gasto. Los gastos por lo que pagamos por categoría. Ahora son los gastos por quién pagamos, ¿verdad? Así que voy a cerrar esto de nuevo, y luego solo podrías tener este informe. Por cierto, incluso si usas fuentes bancarias, te aseguras de tomar la información de las transferencias electrónicas en la sección de notas para crear los proveedores, lo que algunas personas no hacen, y bien podrían hacerlo, porque tienes la información la mayor parte del tiempo. Y eso te dará más detalles para que puedas ejecutar un informe como este. Por lo tanto, compre por detalles de proveedor. Lista de contactos de proveedor similar. Esto nos dará todos los contactos del proveedor. Muchos proveedores. Es posible que no tengamos ninguna información de contacto porque solo ponemos el nombre de Verizon, de la compañía de servicios públicos, etc. Pero proveedores particulares, como aquellos a los que compramos inventario, probablemente queramos más información y detalles de contacto para poder comunicarnos con ellos más de cerca. Gastos por resúmenes de proveedores, informe similar aquí. ¿Qué hay del impuesto sobre las ventas? Ahora, en los Estados Unidos, el impuesto sobre las ventas es un tipo de impuesto al consumo similar al que podría tener en otros países. Recuerde, en los Estados Unidos, el principal impuesto federal es un impuesto federal sobre la renta, y luego están los impuestos estatales, que podrían incluir el impuesto sobre las ventas, dependiendo del estado, porque el estado puede hacer lo que quiera hacer que crea que es mejor. Aunque algunas personas en los federales no lo hagan, no están de acuerdo con eso. Lo intentan, pero no, pueden hacer lo que quieras, hacer lo que yo quiera. Si no te gusta, quítate de mi espalda. Y luego, de todos modos, me distraje un poco allí. Pero por lo general encontraríamos la información de ventas en este lado, debajo, impuestos, rastreando la información aquí. Así que han cambiado un poco el widget de impuestos sobre las ventas,
por lo que estos informes podrían no ser tan relevantes ahora, porque es posible que los encuentres básicamente aquí. Hablaremos más sobre el proceso general del impuesto sobre las ventas más adelante, desde su configuración hasta el seguimiento de los informes. Y ustedes pagarían por ello, y así sucesivamente. Pero eso se hace básicamente con este tipo de widget de este lado, no tan complejo como la nómina. Así que hablaremos más sobre eso más adelante. Y luego están los empleados, que son básicamente informes de nómina. Recuerde, en cualquier momento que pensemos en la nómina, podría pensar, ¿estamos haciendo la nómina dentro de QuickBooks? ¿O estoy haciendo la nómina fuera de QuickBooks? O incluso, ¿tengo nómina? Porque posiblemente quiero crecer sin tener que coger empleados. Tal vez solo quiera pagar a los contratistas, si eso es posible, buscar un socio, aunque hay que tener mucho cuidado con eso, por ejemplo. En cuanto a otras opciones, si tienes nómina, entonces vas a tener que pagar más por ella, normalmente para hacer un seguimiento, especialmente en los Estados Unidos, debido a la complejidad de las leyes que la rodean, las leyes de recursos humanos, así como las leyes fiscales, que van a diferir de un lugar a otro. Es por eso que tener más información es bastante importante y así. Entonces, si realiza la nómina dentro de QuickBooks, habrá muchos otros detalles que estarán en el sistema, y tendrá todos estos otros informes que puede usar. Y la razón por la que necesitamos esos otros informes, es porque esas son las cosas que están rastreando todos los detalles que tenemos que tener a mano para hacer frente a nuestros requisitos de informes, que incluyen los requisitos de informes a cada uno de nuestros empleados sobre un método de pago por medio de pago. Es decir, aquí está su salario bruto, esto es lo que sacamos del Seguro Social, Medicare y los impuestos federales sobre la renta. Al menos, aquí está su salario neto. Tengo que decírselo en un recibo de sueldo, que tal vez no les entregue físicamente, pero que necesito electrónicamente, posiblemente en este momento, no solo para el periodo de pago actual o el pago actual, sino también en el año hasta la fecha. Y también voy a necesitar la información resumida para crear los informes 941 trimestrales y los informes 940 anuales, así como para distribuir los formularios W2, que van a dar información similar anualmente, y el resumen de los formularios W2, que es un formulario W3 al final del año. Así que eso va a agregar una gran cantidad de informes adicionales que básicamente respaldan todo ese tipo de información de informes que necesitamos construir. Tenemos todo un curso o sección sobre nómina. La nómina es propia. Merece su propia voluntad. Cualquiera que diga que te van a enseñar la nómina en, ya sabes, para nuestro curso, junto con todos los demás QuickBooks, artículos, ya sabes, corre de eso, de ese curso, está ahí. Son unos mentirosos. Eso es mentira. Maldita mentira. Y lo sabes de todos modos. Para obtener más información contable, tiene la lista de cuentas. Así que esto es para mi contador. A menudo, cuando están aquí, van a tener algunas cosas duplicadas, así que no sé por qué hacen eso. Lo ponen, más o menos en ambos lugares, y cada vez que tienes algo que se ocupa de los débitos y créditos, QuickBooks generalmente lo coloca aquí. Están pensando en el departamento de contabilidad y el tenedor de libros para trabajar con informes, formularios sobre la base de ecuaciones contables, activos iguales a pasivos más capital, en lugar de una base de débito y crédito. Es por eso que los pusieron aquí. Así que tenemos listas. Voy a repasarlos rápidamente. Estamos corriendo por aquí. Tenemos las transacciones automáticas recientes. Entonces, si tiene transacciones automáticas, lo que significa que están sucediendo automáticamente, las ha cronometrado, estarán aquí en el balance. Esto se repite, por supuesto, en un balance comparativo. Se trata de un estado repetido de flujos de efectivo. Ya vimos ese libro mayor. Ahora bien, este informe, el GEL, es el informe estándar que consideramos como la transacción. Detalle desglosando toda la información. Llevemos esto al año anterior. O 10.124, 1.231, a 5 desgloses de toda la información, dándonos el detalle en el informe, pero es como un informe de detalles de transacciones. Y fíjate, pensarías que nos daría los débitos y créditos, pero todavía lo está informando en un formato de más y menos. Así que esto, en esencia, como, aquí está la cuenta corriente, aquí están los ahorros, es el balance general en la parte superior del estado de resultados, dándonos el detalle del informe, que la mayoría de las personas probablemente, en estos días, van a ir al balance general y simplemente profundizar en cada partida, obteniendo el informe de transacciones correcto, que es básicamente como un libro mayor. Solía ser que cuando hacías impuestos o auditorías,
A veces tenías que darles este informe gigante, porque no podías darles acceso al software de contabilidad para que pudieran profundizar en los detalles. Pero en estos días, puede darles acceso al software de contabilidad, lo que significa que posiblemente no vayan al libro mayor con tanta frecuencia, sino que profundicen en los estados financieros o en el informe de balance de comprobación, cerrando esto primero en la pestaña del informe del diario. Echamos un vistazo a esto brevemente antes cuando miramos el formulario de diario. Esto nos dará todas las transacciones en el formulario de entrada de diario. Hagámoslo por el año pasado o algo así. El año pasado, ¿qué hice? Me estoy cansando. ¿Por qué no puedo encontrar allí que es el año fiscal pasado? Así que ahora nos ha dado todas las formas. Así que fíjate, no se trata solo de darnos el formulario del diario. En otras palabras, se podría pensar que este informe solo nos daría las transacciones que ingresamos con un diario, pero no, nos da todas las transacciones, porque todas las transacciones son todos formularios, excepto algunos de ellos, como una estimación y una orden de compra, que no afectan el estado de resultados. Todos los demás formularios tienen una entrada de diario relacionada con ellos, y por lo tanto, puede verlos en términos de entradas de diario. Así que este es un gran informe para poder mirar los formularios y pensar en los débitos y créditos, lo que te ayudará a pensar en lo que están haciendo los débitos y créditos en ese formato. Nos da más detalles sobre las cosas. A diferencia de las facturas, por ejemplo, nos da el detalle de la transacción, lo cual es útil porque una factura, por ejemplo, no nos da toda la información sobre el lado del inventario de la transacción, y así sucesivamente. También puedes usar un informe como este para intentar realizar el proceso de facturación. ¿Cómo? Porque si ustedes están facturando como contador, ustedes podrían decir, ustedes van a cobrar por hora. Pero también podrías decir, mira, lo que voy a hacer es contar todas las transacciones que he hecho. Y si estás en estos rangos de transacciones, en eso voy a basar mi tasa. Ahora, podrías ir más detallado que eso y decir, oye, mira, voy a hacerlo porque el problema con eso por transacción es que algunas transacciones, como esta factura, son mucho más detalladas que una transacción en la que te basas como un trabajador temporal, donde simplemente ingresas un depósito. Por lo tanto, se podría decir que esta transacción debería valer más. Por lo tanto, tal vez realice su facturación en función de la cantidad de cuentas afectadas en un mes y pueda contar la cantidad de recuentos. ¿Cómo lo harías? Bueno, voy a ejecutar este informe todos los meses y contar las transacciones. Bueno, todos los artículos de línea que pudieron. Pero también puedes exportarlo a Excel y ordenarlo para que puedas y luego puedas usar Excel para contarlo. Y de esa manera puede hacer que su sistema de facturación no solo se base en horas algo arbitrarias, que pueden cambiar según su estado de ánimo y quién esté haciendo el trabajo, sino en función de transacciones más concretas, de las que luego puede proporcionar pruebas. Entonces, creo que eso es útil. Por lo tanto, lista de plantillas recurrentes, lista de plantillas que puede tener ganancias y pérdidas. Ya lo hemos visto en la comparación de pérdidas y ganancias de transacciones recientes. Así que eso te dará, si estás revisando el trabajo de alguien y cosas así. Eso es lo que ha ingresado recientemente. Informes de conciliación. Ahora, esto es como una conciliación bancaria que es la conciliación más común. Y generalmente, vas a entrar en la información bancaria y encontrar esta información allí. Eso no es exactamente un informe. Es más como un control interno de la cuenta bancaria. Es muy importante. Pero en realidad no se está construyendo el informe de conciliación como se hace con la entrada de datos como con otros informes, sino que se está comparando lo que hicimos con lo que ha hecho el banco, y esa comparación es la conciliación. Así que son una especie de cosa diferente. Hablaremos más sobre eso en un futuro curso o sección de balance de comprobación. Este es un informe realmente subestimado en el mundo de la contabilidad y el mundo de los libros de texto. Es muy importante. Así que va de 010124, 12, 3125. Esto básicamente tiene el balance general encima del estado de resultados en un solo informe. Así que para mí, a menudo utilizo este informe para tener abierto en lugar de tanto el balance general como el estado de resultados. Miren cuánto tiempo es esto. Debido a los libros de contabilidad secundarios, ¿cuánto tiempo es este informe? Y luego este informe, ¿verdad? Si solo quiero ver algo agradable y rápido y ver las transacciones a medida que las registro las transacciones en la primera pestaña. Quiero ver el impacto en el estado financiero. A menudo prefiero un informe de balance de comprobación, porque mira lo ajustado que es. Tengo todos los activos del balance aquí para hacerlo. Hasta aquí, esto es y luego a los activos, luego al pasivo. Empieza por aquí. Boom, boom.
responsabilidad, 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 y luego en vivo, y luego la sección de patrimonio para hacerlo, y luego el estado de resultados. Eso es todo y puedo hacer esto para 2024, vamos a 12.3124, y así ahí, tan. Así que allá vamos. Así que ahora tenemos todo 2024, así que todavía es un poco más largo, ¿verdad? No es tan corto. Y porque el estado de resultados sigue siendo bastante largo, pero es un formulario mucho más ajustado y consistente. Así que la idea general sería, desde el punto de vista contable, los débitos y créditos son una forma más eficiente de ver las cosas, por lo general, que el sistema de contabilidad de doble entrada, y por lo tanto el balance de comprobación, es una forma más limpia y eficiente de organizar todas las cuentas, y ver que el sistema de contabilidad de doble entrada que se utiliza, está en equilibrio con el equilibrio de las dos columnas. Pero hay que aprender los débitos y los créditos para poder leerlo de esa manera. Y, por lo tanto, para los informes externos, por lo general, pensamos en tomar el balance de comprobación y construir los estados financieros. Así que tenga en cuenta que, desde el punto de vista de la contabilidad, lo que normalmente hacemos es ingresar datos, mirar el resultado final de los estados financieros, profundizar en los documentos de origen para ver cómo se construyeron, en el informe de transacciones, que es como un libro mayor, y luego en los detalles de un problema del libro de texto, que va de abajo hacia arriba hasta la construcción. Normalmente pensamos en ello como, ¿cómo se está construyendo esta cosa? Normalmente se introducen los formularios, que son básicamente entradas de diario. Las entradas de diario se usan para construir el libro mayor, como vimos en el informe del libro mayor, y luego el libro mayor se usa para construir un balance de comprobación. Y luego el balance de comprobación se utiliza para construir los estados financieros principales, el balance general y el estado de resultados. Y luego el balance general y el estado de resultados se pueden usar para construir el estado de flujos de efectivo. Eso es más o menos así. Y esto es como el paso que tienes delante, si lo hiciste en orden, construyendo de abajo hacia arriba el paso anterior. Así que es un poco más limpio. De acuerdo. Me gustaría que, incluso si no conoce los débitos y créditos, podría usar este informe como su informe agradable y rápido de una pestaña en lugar de dos pestañas para ver el impacto de las transacciones. Muy bien. Vayamos a la primera pestaña. Y esa es el balance de prueba. ¿Dónde estaba la etiqueta de ganancia? ¿Verdad? Balance de comprobación. Por lo tanto, detalle de la transacción por cuenta. Eso te da el detalle por cuenta. La lista de transacciones por fecha es la que quiero ver aquí, porque esta es una gran herramienta para revisar los tipos recientes de transacciones. Entonces, hagamos una fecha personalizada. Vamos a hacerlo desde 010124123124, por lo que esto nos dará todas las transacciones, pero en lugar de desglosarlas por cuenta, como lo hace el libro mayor, nos da todas las transacciones en orden por fecha, nos da el tipo de transacción y el nombre. Ahora, observe que no nos da los detalles porque está tratando de ponerlos en una sola partida, pero sí le da la cuenta dividida. Entonces, si solo hay otra cuenta afectada, como si hicieras un depósito y registraras el otro lado en los ingresos, entonces se mostrará la otra cuenta aquí, por lo que será un aumento del formulario de depósito en la cuenta corriente, y el otro lado irá a los ingresos. Pero si hay varias cuentas afectadas, como con una factura, vendiendo inventario y teniendo impuestos sobre las ventas, la otra cuenta se dividirá. Entonces, una forma en que podrías usar este informe es, nuevamente, en tu ciclo de facturación, podrías decir, oye, mira, lo que voy a hacer es cobrar a las personas, no por hora, sino por transacción, el número de transacciones. Ahora bien, esto no es tan detallado porque, como digo más, algunas transacciones, como la nómina, son más complejas que otras, para las que es posible que desee crear más para las que tendría que contar el número de cuentas afectadas, como si se hiciera con un informe de diario. Pero si solo quieres hacerlo más simple, puedes hacerlo por transacciones, aunque algunas sean más complejas que otras, y decir, solo voy a construir por cuántas transacciones. Esta es mi tasa en este rango de transacciones, y eso es un poco más fácil de contar, porque puedo exportar esto a Excel, y luego puedo contar el número de columnas en Excel usando una función de cuenta, que será fácil de verificar y, de nuevo, fácil de explicar a un cliente. ¿Cómo me están facturando? Bueno, este vistazo a estas son las transacciones que ingresé. Aquí está en Excel. Aquí está el número de transacciones. Aquí están mis tarifas de facturación para ese número de transacciones, ¿verdad? Así que esa es una forma en que podrías pensar en configurarlo. También es genial revisar lo que ha hecho otra persona, etc., en este tipo de informe, ¿de acuerdo?
Y luego tienes la lista de transacciones con divisiones. Ahora pensarías, desearía que esto fuera por fecha y luego diera las divisiones, pero no es así. Es por cuenta, creo que ves. Así que no puedes ver, realmente no puedes obtener los detalles como te gustaría obtener. Me gustaría que tuvieran la lista de transacciones por fecha, con divisiones, es decir, que muestren más de una cuenta afectada, para poder contar el número de cuentas. Ahora esto es más. Información de nómina, que, nuevamente, solo se usaría si tiene nómina y usa la nómina dentro de QuickBooks. Muy bien, ese es el resumen general. ¿Hacer?